de lo que empiezo la clase entonces, ¿vale? De lo que habíamos hablado en la clase anterior, si recuerdan, estábamos hablando de las teorías genético-cognitivas y en concreto de lo que hablamos fueron de los inicios del cognitivismo en concreto de Piaget, ¿no? Y terminamos hablando de las limitaciones que podía presentar el modelo. Les decía que de momento no hicieran caso ninguno de esos códigos de color que tienen ahí, que van a ver que van a aparecer a partir de ahora. Cosas en marrón ya aparecieron antes, no hagan caso. Llegado el momento yo volvería atrás y les diría de qué tienen que hacer caso, llegado el caso, cuando se nos aclare un poquito el panorama. Y de las posibles ventajas del modelo, ¿no? Veis que es lo que estamos viendo un poco respecto a las diferentes teorías del aprendizaje. Y quedábamos en que íbamos a explicar esto, que es muy poquito, sin hacer caso tampoco de los códigos de color. Y vamos a explicar a Jerome Brunner, perdón, a Jerome Brunner, como un seguidor, ¿vale? Del cognitivismo. Hay mucha más gente importantísima en cognitivismo, pero es lo que trae el libro. Nosotros, como estamos dando apenas unas pinceladas respecto a esto y creando un poco de, digamos, de curiosidad, ¿no? Por las distintas teorías, para que ustedes lean después cosas y tal. Les tengo que comentar una cosa de unos documentales que les voy a pasar los enlaces para que los puedan ver, aquellos documentales que les dije, lo de El mundo en pañales. Voy a ver, yo los tengo bajados, los tengo en DVD, pero después encontré que están en YouTube. Entonces lo que voy a hacer es probablemente o ponerlos, si es que no están, que no me dio tiempo a chequear eso, porque ahora tengo la idea de que en algún momento lo hice para el aula virtual, lo que no sé si lo puse en aula virtual o simplemente junté los enlaces y no llegué a ponerlos en aula virtual. Pero duran 20 minutos, son 6 capítulos y duran 22, creo, minutos cada uno, que creo que les van a gustar mucho a pesar de ser antiguos, ¿no? De cómo es el avance cognitivo de los niños, ¿no? Ya les digo, aunque son antiguos, digo porque estamos dando cognitivismo, para que vean cómo realmente hoy, digamos, el marco es ese, el cognitivismo, con todos los avances que puede haber habido desde Piaget y las distintas, digamos, líneas de investigación dentro del marco general, pues el marco general en el que hoy se mueve la mayor parte de la psicología y de la investigación psicológica es ese, y el marco experimental, ¿no? Entonces, Jerome Brunner, es que es norteamericano. De lo que va a tratar es de una teoría que va a basar, digamos, lo fundamental del aprendizaje en el descubrimiento, ¿no? Entonces, el descubrimiento, él considera, se llama así, teoría del aprendizaje por descubrimiento, él considera que el aprendizaje se va a lograr si nosotros somos capaces de crear, piensen en cualquier situación de aprendizaje, ¿no? Da igual en niños, en un aprendizaje formal como en el que estamos ahora, en un aprendizaje de cosas de la vida, ¿vale? De cómo hay que comportarse, de cómo hay que tomar decisiones, lo que sea. Pero lo importante va a ser la creación de situaciones, ¿no? No solo el tener capacidades, que sería esto. Lo importante no es solo tener capacidades, sino el potenciar esas capacidades. Y lo importante va a ser crear situaciones capaces de potenciar esas capacidades, fijaros, de los sujetos para resolver los problemas por sí mismos, ¿vale? Frente a lo que puede ser en las educaciones formales, que es lo que nos pasa sistemáticamente, y yo creo que en España es terrible, unos currículos llenos de contenidos donde nosotros no podemos crear situaciones de aprendizaje
por sí mismos, ¿no? Un poco la idea para los de historia de la filosofía de la creación de situaciones mediante preguntas que hacía Sócrates, por ejemplo, la mayéutica, ¿no? Para potenciar precisamente esas capacidades, ¿no? No dar un montón de materia que hay toda masticada, que hay que tragar y después escupir, ¿no? Sino potenciar las capacidades, y eso se hace pues creando situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que se propone desde aquí, desde la teoría del aprendizaje por descubrimiento, fijaros, no por transmisión de contenidos, sino por descubrimiento. Fíjense cómo es importante que se elija la palabra que designa, ¿no? El concepto, la palabra que designa el concepto que marca la teoría. Hay que dejar entonces de lado los contenidos y poner el acento en la adquisición de habilidades formales y procedimentales. Procedimentales hace referencia a procedimientos, o sea, de habilidades que te den procedimientos para resolver situaciones y adquirir nuevas habilidades y, por supuesto, descubrir nuevas soluciones, ¿no? Un ejemplo clarísimo de esto, que es algo que estuvo bastante de moda y sigue siendo aplicable hoy. De hecho, por eso les traigo esto de aquí abajo, ¿vale? La pedagogía por proyectos. Supongo que en algún momento ustedes habrán trabajado por proyectos. eh, por ejemplo, en primaria, que es más fácil porque se tienen que integrar distintas materias en un auténtico trabajo por proyecto. Lo que se hace es proyectar una cosa y crear digamos, la situación para que se vayan descubriendo pues esas capacidades y dar lugar a contenido. Siempre se da lugar a contenido, ¿no? Tiene toda una terminología, ¿vale? Esto. Fijaros, por ejemplo, yo hice esto así de paso os explico. No sé si hicieron alguna vez un MOOC. Es un Massive Online Open Course donde tú te anotas, a los hay que son totalmente gratuitos. Tenéis algunas plataformas que digamos que aglutinan eso, como Coursera, por ejemplo, y los hay en castellano, hay bastantes. Por ejemplo, la Politécnica de México tiene algunos que están bien, de aquí la Universidad de Valencia también, y los hay de todo, hay MOOC. Te ofrecen cosas por semanas, como bloques por semanas, y tenéis desde, bueno, de cosas de ingeniería, de lenguas, de lo que sea, tenéis de todo. Y de universidades muy famosas ya de habla inglesa, tenéis del MIT, de Harvard, yo qué sé, de todo. En este caso, por ejemplo, fijaros, yo simplemente lo que hice fue sacar una captura de pantalla de uno que hice yo, la tercera edición de Educalab, que es pues un laboratorio de educación que da aquí el Ministerio de Educación de Madrid, algo así. Y que fijaros cómo se llama. Esto lo hice yo hace unos 3 años, una cosa así. Se hace a distancia, es todo a distancia. Por eso yo sé algo primero como alumna, ¿no? Entonces me da una cierta idea de cómo hacer cosas a distancia como profesora. Un aprendizaje, yo hice este MOOC de un aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Era la tercera edición que hacía el INTEF. Entonces, para que veáis cómo esto que plantea Brunner y la gente que sigue a Brunner tiene una repercusión en el trabajo, en el aula, y además tiene una repercusión en lo que nos ofrece a nosotros en formación, ¿no? Y nos dicen, bueno, es mejor que trabajar contenidos, bla, 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 es mejor trabajar por proyectos, por ejemplo. Se llama BP, ¿vale? Tiene críticas esto, bueno, las ventajas yo creo que las estáis viendo ahí, lo podéis ver vosotros mismos, quiero decir, claro, esto es problemático, ¿no? Lo de estar siempre comiendo contenidos y ya que al final se te olvidan, etcétera.
no descubres nada por ti mismo, todo lo demás, pero hay algunas objeciones como estas dos que son las más importantes. Hay una objeción de carácter teórico y luego una objeción de carácter práctico, pragmático, de llevar a la práctica esto, ¿no? La objeción de carácter teórico, que yo la veo clarísima, ¿no? Y es que realmente no hay habilidades formales y procedimentales que estén desvinculadas de los contenidos a los que se aplican. Por lo tanto, no podemos dejar nunca, jamás de lado los contenidos. Siempre hay que trabajar contenidos para poder trabajar por proyectos, ¿vale? No puedes trabajar sobre la nada, sobre la vaciedad más absoluta. Para los de historia de la filosofía no puedes trabajar solo con a prioris, es lo que hay, ¿no? O sea, con las formas. No puedes trabajar solo con las formas. Hay que trabajar con contenidos. Otra cosa es que a la gente, a los programadores se les vaya la mano y de lejos, con el tema de contenidos, ¿no? Que es un disparate. Pero luego hay una objeción también de carácter práctico, además del teórico, ¿no? Esto ya sería una objeción en el carácter teórico, sería una objeción de carácter, digamos, de base, ¿no? O sea, ya tenemos un problema de base, de punto de partida. Hay una objeción de carácter práctico y es que el aprendizaje sería muy lento. Incluso si lográsemos superar eso y digamos damos unos contenidos poquitos, unos contenidos mínimos para poner en marcha, ¿no? el proyecto, el aprendizaje sería lentísimo, innecesariamente lento, porque, fijaros, tendríamos que esperar de cada vez que el alumnado, de cada vez, ¿no? que estamos aplicando un proyecto, que el alumnado solo llegue a aprender aquello que consiga conseguir por su cuenta. O sea que conseguiría, vosotros creéis que yo no, yo como alumna no conseguiría de ninguna manera aprender a hacer ecuaciones ni de segundo, ni de primer grado, ni las cosas de trigonometría, ni nada por el estilo, por mucho que me crearan situaciones para potenciar mis capacidades. Entonces sería un aprendizaje innecesariamente lento, porque la humanidad ya ha avanzado en muchas cosas, en muchos contenidos, ¿no? Y aunque se reconoce cuáles pueden ser las ventajas, la idea precisamente de no atiborrarnos de contenidos, la idea es que se están pasando, digamos, como para el otro lado, ¿no? Con esto de olvidémonos de los contenidos y quedémonos con los procedimientos, ¿vale? Y con la forma de aprender las habilidades, etcétera. Bien, a ver, ¿lo entendisteis? Porque así pasamos a lo siguiente, que ves que es relativamente sencillo, relativamente fácil. Quiero hacer la presentación de cada teoría. Perdonad que me toque las manos, pero esto de lavar tanto las manos, más de lo normal, me las tiene un poco molestas, ¿no? Bueno, yo lo voy pasando a lo siguiente para ir ganando con este retardillo que tenemos de 10 segundos. Si no me preguntan nada de lo anterior de Brunner, que creo que es bastante simple, vamos a ver un importantísimo psicólogo y pensador del aprendizaje, que es Vygotsky, que nos presenta una teoría del área que se llama así, teoría del área del desarrollo potencial. Por lo tanto, va en la misma línea, ¿no?, que la anterior. O sea, vamos a intentar desarrollar potencialidades. No lo vimos en su momento, lo vemos ahora. Realmente la teoría de Piaget, la teoría cognitivista,
Sí, por eso. Entonces estoy constantemente, por más que le eche crema, estoy ahí a cada rato y ya sé que no es agradable ante la cámara, pero no lo puedo evitar. Perdonad. La idea es que aunque nosotros estamos ahí en esa línea, digamos, inaugurada por Piaget, recordadlo, por eso siempre os digo que repaséis un poquito, no mucho, no, un poquito, de cada vuelta, haciendo unos pequeños esquemas, así cuando yo digo algo podéis echar una visual y ya lo tenéis mirado, por supuesto, y subrayando todo el libro, porque sabéis que en cuanto podamos vamos a aprovechar la oportunidad de subir notas, como se nos dé la oportunidad, vamos a ir a por ello, ¿no? Y yo creo que se nos va a dar la oportunidad, estoy convencida, no sé cómo, ni cuándo, ni qué manera, pero yo en cuanto se me abra una ventana, la voy a aprovechar, ¿no? Y quiero que estén preparados y preparadas para aprovechar esa levantada de notas, ¿no? Entonces vayan marcando el libro todo y poniendo las preguntitas, bueno, todas esas cositas, ¿no? Las banderitas en los costados, todo eso para encontrar todo rápido. Aunque no lo hablamos en su momento al exponer a Piaget, ¿vale? Realmente se produce una paradoja, creo que ya sabéis lo que es algo paradójico, ¿no? Algo que es contradictorio, ¿no? La propia posición de Piaget desarrolla desde dentro una paradoja. Una paradoja que Vygotsky quiere, quiere solucionar con esta nueva teoría del área del desarrollo potencial, ¿no? La paradoja piagetiana consiste en lo siguiente. Si un educador pretende enseñar algo que no responde, perdón, a las capacidades del estadio, ¿os acordáis de los estadios, ¿no? Que luego tenían subestadios, pero que nosotros no mirábamos porque no es la idea, si les interesa Piaget, que ya os digo que está bastante corregido en muchas cosas, la estructura general, ¿no? Pero hay otros estudios posteriores que, bueno, lo han precisado bastante, por lo visto, yo no los he leído al detalle, quiero decir, sé marcos generales, ¿no? Y sé que está contestado en algunos puntos. Si un educador pretende enseñar algo que no corresponde a las capacidades del estadio, el aprendizaje no se produciría, pero fijaros, si se corresponde, entonces ya no haría falta enseñarlo, porque el alumnado ya lo adquiriría por sí mismo. Entonces estamos en una paradoja, quiero decir, tendríamos la paradoja de quedarnos quietos, de quedarnos quietas como enseñantes, ¿no? Y no hacer nada, porque si intentamos enseñar algo que no puede aprender, pues no lo va a aprender. Y si ya está preparado para aprenderlo, ya lo va a aprender por sí solo y no necesita a mí para nada. Entonces, bueno, pues no, realmente el aprendizaje sería, la idea sería, pues hay que dejarlos a monte, pues no sé, empezar de cero cada persona cada vez y que llegara a adquirir cada persona cada vez todo el conocimiento posible que ha adquirido la humanidad. Esto es una tontería, ¿no? Es a lo que llegaría, digamos, sacar todas las conclusiones, deducir todas las conclusiones del núcleo duro, ¿no? de la propuesta de Piaget. Este es el problema, ¿no? de la teoría piagetiana que ve Vygotsky, que toma solo en cuenta el nivel de desarrollo efectivo, y ahora utilicen a Aristóteles para entender esto, y no el desarrollo potencial. Potencial. O sea, toma en cuenta el desarrollo que se está produciendo en acto, ¿no? Y no el que se podría producir. El que se podría producir si tiene el estímulo, si se va hacia y si tiene el estímulo para que la de potencia pase en acto, ¿no? Y Vygotsky piensa que esta es la causa de muchos de los fracasos educativos. Por eso va a decir que la única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, ¿no? A la fase de desarrollo.
a lo que la fase de desarrollo efectivamente está dando, ¿vale? A la que la fase de desarrollo efectivamente está dando. Y estira un poquito más, para que la potencia, ¿vale? Precisamente esa potencialidad se desarrolle. Para nosotros que esto sea efectivo y no sea un fracaso, porque claro, si tú te vas más allá, no calculas bien, no calibras bien, pues llevas al fracaso, obviamente, y llevas a la frustración. Él lo que hace es precisamente desarrollar el concepto de zona de desarrollo próximo, ¿no? Que va más allá de la zona de desarrollo efectivo, que ya está alcanzado, y fijaros que requiere de la contribución del entorno social, o sea, precisamente de los estímulos sociales. Porque para él, las funciones psicointelectivas del niño, del que está aprendiendo, por ejemplo, y ustedes están aprendiendo y van a seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, igual que lo sigo haciendo yo, lo que pasa que de distintas maneras, ¿no? En distintos momentos del aprendizaje, aparecen dos veces, no solo una vez, sino dos veces. Aparecen, en primer lugar, como actividades sociocolectivas y aparecen como actividades individuales, o sea, el aprendizaje no es únicamente una cuestión individual, sino que es una cuestión de la relación con el entorno social, ¿no? De ahí viene lo de que requiere la contribución del contorno social, el desarrollo en la zona de desenvolvimiento, desarrollo próximo, ¿no? Aparece como actividades sociocolectivas, como funciones interpsíquicas entre, ¿no? Psiquismos. Por ejemplo, la niña aprende a hablar con otras personas, ¿veis? Interpsíquicas, si tú dejas a un niño o una niña sola, un ser humano solo, no va a aprender a hablar. Va a aprender a hablar en interacción con otras personas, ¿no? Y aparecen en segundo lugar como actividades individuales, después como función interiores, intrapsíquicas, por ejemplo, luego esta niña, luego de aprender a hablar con los demás, o este niño, ¿no? Empieza a hablar consigo mismo. Sabéis que esto es un clásico, ¿no? De los niños que hablan consigo mismos y pensar cómo nosotros mismos hablamos con nosotros mismos, cómo nos damos instrucciones, incluso que el pensamiento es una forma de hablar con nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, va a decir Vygotsky, no nos podemos quedar únicamente en esa fase, digamos, de desarrollo efectivo, que sería el que plantearía Piaget y que crearía una paradoja, ¿no? Respecto al aprendizaje, perdón, sino que hay que tener en cuenta esa potencialidad, lo que el niño puede aprender con ayuda de otras personas. Porque quedarnos solo en la fase esta de lo efectivo sería lo que puede aprender por sí mismo, ¿no? Y dejar de lado, Vygotsky va a tener muchísima importancia porque precisamente, digamos, mete al niño en la tribu, ¿no? En el aprendizaje, lo que puede aprender con la ayuda de otras personas. Fijaros cómo se van haciendo precisiones, claro, cómo realmente es muy difícil a veces que una persona o un equipo de investigación pueda captar todos los matices, ¿no? De lo que es un aprendizaje y cómo precisamente pues los siguientes van bebiendo de los anteriores, van viendo los fallos que pueden tener, van haciendo ajustes a la teoría, incluso lo veis dentro de las mismas líneas, porque veis que estamos siguiendo esa línea cognitiva, ¿no? ¿Mm? Bueno, yo creo que se entiende bien, ¿no? Y que es súper interesante, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me lo parece. Muy interesante. Les voy a mostrar la siguiente diapo. Este es es una especie de gurú. Déjame que tengo que mirar. Lo siento, sabéis que en clase yo nunca miro nada, pero es que este es un bombardeo, la verdad.
Si entendieron lo anterior, pasamos a esta nueva forma, fijaros, de cognitivismo, que está más Gardner. Yo supongo que habrán oído algo de Gardner. Y que es una especie de gurú, ¿vale? Lo de gurú no lo digo despectivamente, pero es alguien muy nombrado en el ámbito educativo. ¿Tenéis alguna TED Talk de Gardner? Digo por si lo queréis ver, ¿no? Y que como veis por este esquemita que tenéis aquí va a presentar pues un modelo más complejo, ¿vale? Yo intenté resumirlo un poquito, ¿vale? Aquí, pero vais a tener un modelo más complejo de lo que es el aprendizaje, ¿no? Seguimos entonces, ¿les parece? Perfecto, bien. Hoy podemos ir rápido. Ya sabéis que cuando hay alguna cosa de estas, yo paro, ¿no? Pero hoy yo creo que el poder ver esta comparativa les va a hacer bien. Porque van a ir viendo, mira este cómo dice esto y el otro cómo va y lo cuestiona y arregla esto que a mí no se me había ocurrido. Es interesante. Bueno, Gardner, que sigue vivo, que yo sepa, vamos, ¿no? Es un estadounidense que cuestiona totalmente, hace un cuestionamiento total del conductismo, ¿no? ¿Y desde dónde lo hace? Fijaros, perdón que no lo marqué. Tenéis aquí el cognitivismo en los Estados Unidos, ¿no? Y cómo desde lo que se llama la paradoja computacional se va a hacer un desarrollo aquí de una nueva teoría, ¿no? Aquí lo tenéis, vais a ver que el problema de la paradoja computacional, ¿no? Para eso veis que vamos a tener que retrotraernos un poquito y volvemos un poquito atrás y vemos que en 1956 en el MIT, es el Massachusetts Institute of Technology, ¿vale? Que no sé si sabéis, pero es un referente mundial. Para los que ven The Big Bang Theory, es donde sacó su ingeniería y de donde es doctor, ¿no? Wolowitz, ¿vale? De Gardner hace un cuestionamiento total del conductismo y digamos que, para resumir, podemos poner como un momento importante de enfrentamiento a esto una fecha, ¿no? Que en 1956 el MIT organizó un simposio sobre teoría de la información. Con lo de teoría de la información estamos hablando de computación, sobre teoría de la información, y hubo dos conferencias en concreto de teoría de la información computacional, ¿de acuerdo? Que van a debilitar, fijaros, desde esas posiciones de cómo se manejan datos, ¿no? Computacionalmente, van a debilitar el predominio conductista y van a abrir camino, científicamente hablando, quiero decir, camino al cognitivismo. Debilitaron el predominio conductista que había hasta ese momento, porque hasta ese momento, hasta mitad del 20, el predominio en investigación era clarísimo conductista, ¿vale? Pero clarísimo. Sigue habiendo hoy, más que nada a nivel experimental, pues cuando hacemos experimentos, o se hacen experimentos en psicología, es que no hay nadie de Stenbach, cuando se hacen experimentos en psicología, pues lo que tú pretendes, si quieres hacer ciencia dura, ciencia fuerte, es hacer esos experimentos y no cuasi experimentos, ¿no? Y ahí los reyes son los conductistas, ¿no? Entonces, hay dos conferencias que debilitaron el predominio conductista, y estas dos conferencias, en resumen, lo tenéis más extenso ahí en el libro. Yo intenté resumirlo para que fuera más fácil seguir lo que se estaba diciendo ahí.
que habría regularidades independientes, fijaros, de esas conferencias, ¿no? De esas ponencias. Se sacaban las siguientes conclusiones, ¿no? Se llegaba al siguiente conocimiento, vamos, ¿no? De que habría regularidades independientes de los estímulos ambientales. O sea que, caramba, esto es un golpe al conductismo total, ¿no? O sea que hay regularidades, fijaros, regularidades independientes que no tienen nada que ver con los estímulos ambientales. ¿Qué era el conductismo? Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. El estímulo de dónde venía, del ambiente precisamente, y producía una determinada respuesta en la conducta del individuo, ¿no? Y la regularidad venía ahí, estaba en el medio, en aquella caja negra, en aquella asociación. Y bueno, parecen descubrir que un simposio así, digamos, complicado, por lo menos para mí, que habría regularidades independientes de los estímulos ambientales. Y otra cosa, en otra de las ponencias, que la metáfora computacional, ahora vamos a ver eso, que la metáfora computacional solucionaría el problema del rechazo, perdón, que me quedé pensando en la paradoja computacional, estaba pensando lo siguiente. La metáfora computacional soluciona el problema o rechazo, ¿no?, al tratamiento de los contenidos internos de la mente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé si recordáis, el conductismo rechazaba totalmente eso que les dije, la caja negra. La caja negra precisamente, ¿qué viene a representar en el conductismo? Esos contenidos internos de la mente, por eso se le dice caja negra porque nosotros no vemos nada, ¿no? Y el rechazo, no sé si recordáis, cómo el conductismo surgía como un rechazo a todas las posiciones, que eran mentalistas, por decir precisamente que no había una manera científica de acceder a los contenidos internos de la mente, ¿no? Por eso viene lo de la metáfora de la caja negra. Bueno, frente a esto se presenta la metáfora computacional, ¿no?, de cómo funcionan los ordenadores, ¿no? Por eso les decía que lo de la teoría de la información venía por ahí, ¿no? Computacional, solucionándolo ¿con qué? Con la diferencia entre hardware y software, ¿no? El ratón por ejemplo, ustedes saben que pueden tener el ratón y puede estar funcionando, puede tener pilas, puede tener lo que sea, pero si no funciona, esto sería el hardware, ¿no? ¿Vale? La parte, digamos, material, pero si no funciona el software, que es los programas de comunicación, esto se comunica a través de Bluetooth, si no funciona el software, ¿vale? Y eso no lo estamos viendo, el hardware sí lo estamos viendo, pero el software no. Vosotros diréis, bueno, ya, pero es que está escrito. Ah, bueno, empezamos, ¿no? Ahí empezamos. Entonces, claro, la mente ya deja de ser una caja negra porque no es que solo sea un problema, digamos, de hardware, y solo vemos nada que la cabeza y el pelo y yo qué sé, y no vemos lo que pasa dentro de la mente, sino que empezamos a hacer, como siempre y como sucede en filosofía, una distinción conceptual que nos va a permitir aprender la realidad con H intercalada, ¿no? Entonces, con esta distinción hardware-software que nos da la metáfora computacional de las computadoras, utilizar como metáfora para entender la realidad los ordenadores, ¿vale? Y se empiezan a utilizar, pues eso, procesadores, inputs, dispositivos de entrada, ¿vale? Por ejemplo, un ratón, ¿vale? Yo tengo aquí al lado la impresora, es un dispositivo de salida,
los procesadores adentro, pero los procesadores no funcionan por más que tú tengas un procesador. Fijaros, no va si no tiene electricidad o si no tiene una batería que le esté dando, la batería no va si está descargada, si no tiene el software tampoco, si no tiene el software de base, o sea, da igual que yo intente poner un Word o que intente poner un PowerPoint si no tengo el Windows 10, es lo que sea, ¿no? Veis que es mucho más complejo, ¿vale? Entonces el cognitivismo precisamente va a tomar esa metáfora computacional que soluciona el problema de la caja negra, ¿no? Del conductismo, ¿vale? Y va a tomar esa idea también de que existen regularidades, perdón, independientes de los estímulos ambientales, ¿no? Entonces, Gardner, precisamente dentro de esta idea que surge a partir de aquellas dos conferencias del MIT, fijaros en 1956, desarrolla, perdón, lo que se llama el hexágono cognitivo, que es lo que tenéis aquí, ¿vale? La conexión entre las ciencias fijaros, las ciencias cognitivas, ¿vale? No hay una única ciencia, no podemos abordar desde una sola perspectiva el aprendizaje cognitivo. Recordad que significa o hace referencia al ámbito del conocimiento. Entonces no hay un único ámbito de saber desde el cual podamos explicar cómo se produce el aprendizaje, sino que fijaros cómo él lo va a presentar con un hexágono. Tenemos que imaginarlo además mejor en 3 dimensiones, o yo me lo imagino mejor todo esto como más complejo en 3 dimensiones, ¿no? Donde lo que tenemos es que tenemos que precisamente interconectar de todas las maneras, mirar cómo se interconectan todos y además con diferentes líneas, ¿no? La filosofía obviamente no es una ciencia, alguna parte de la antropología tampoco es una ciencia, ¿vale? Pero sí son, digamos, saberes orientadores, lo que yo les decía la otra vez, ¿no? De cómo, y siento no tener esa referencia, porque no me acuerdo, creo que lo vi algo en un programa de la tele o algo así, seguidores de cabezas o cazadores de mentes o algo así, no me acuerdo cómo se llama el programa, que era súper interesante y creo que debe de estar en TV a la carta, pero no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero la idea es un poco eso, debo estar diciendo un disparate. De este científico español que trabaja en la Universidad de Nueva York, en Colombia, que decía que realmente gran parte de lo que se está trabajando hoy en neurociencia tiene como base el marco teórico de investigación kantiano, ¿no? Como base, no quiere decir como base científica, porque es filosófica, ¿no? Pero como algo inspirador. Entonces tenemos, fijaros, la filosofía y la neurociencia aquí tirando por este lado, pero tenemos también lo que es todas las ciencias que tienen que ver con la inteligencia artificial, la psicología, la lingüística y también, obviamente, la antropología, con todas las diferentes ramas que tiene la antropología, ¿no? Que habíamos visto el curso pasado. Aún quedan muchísimos. Perdón. El problema de. Ahora hay un problema, igual que teníamos el problema en Piaget. ¿Os acordáis que teníamos una paradoja, la paradoja piagetiana, ¿no? Tenemos un problema también con esto de utilizar la metáfora computacional, y de ahí surge lo que se llama la paradoja computacional, ¿no? Que llevó, ahí lo tenéis, fijaros, está entrecomillado, llevó a los científicos a comprender en qué aspectos los seres humanos no se asemejan a estas computadoras prototípicas. Precisamente hay un problema, nosotros no somos iguales, que por más que tú intentes utilizar esa analogía, nuestras mentes no funcionan de una forma computacional, que es binaria. Hasta este momento nosotros estamos utilizando máquinas binarias, sí, no, sí, no.
De ahí que como, por ejemplo, a cualquiera que programe, yo lo sé por la lógica, bueno, yo aprendí alguna cosa de programación hace muchísimo tiempo, estoy hablando de muchísimo tiempo y después intenté algo con Scratch por ver de qué iba la cosa. Pero lo sé por la lógica, quiero decir. Nosotros trabajamos con lógicas binarias. Hace bastante tiempo que ya cuando yo estudiaba en la carrera, estaba empezando a estudiarse algo de lógica difusa que se parece más con lo que trabaja nuestra mente. Nuestra mente no trabaja con sí, no. ¿No? Fijaros como, por ejemplo, si tú te equivocas en una letra o le pones un acento, al profe Filo Yelmírez 2, le pones Yelmírez con acento, a mí no me llega el correo. En cambio, si a mí me escriben a mi correo físico, para una carta quiero decir, y en vez de María acentuado, María del Carmen, ¿no? Ponen María sin acento, al cartero o a la cartera le da exactamente igual, va a llegar. Porque nosotros no trabajamos con ese sí, no. Trabajamos con un rango de valores, nuestra lógica, ¿vale? Y nuestra mente trabaja con un rango de valores y de matices que no trabaja la computadora, ¿no? Entonces, por lo menos no las computadoras que nosotros manejamos hoy. De ahí viene el problema de la paradoja computacional. Entonces, aún hay muchísimos debates abiertos en el modelo cognitivista, lo cual quiere decir que es el predominante, ¿no? Lo cual quiere decir que hay mucho que investigar y muchas investigaciones abiertas, por lo tanto, muchísimo campo ahí por trabajar, ¿no? Y hay muchas limitaciones también, ¿no? O posibles limitaciones, como en todos los campos, ¿no? Básicamente la de la incapacidad para representar una dimensión emocional, que es un reproche que se le va a hacer al cognitivismo, el vernos precisamente como máquinas computacionales, ¿no? Como robots, como inteligencia artificial. El aprendizaje, y yo creo que ya lo hemos hablado durante el curso, fíjense que yo siempre eh, sé que es muy difícil que terminemos el temario en psicología, que si las charlas, que si ponemos algo, que si a veces un documental que no pusimos, fue el documental que les pasé para que vieran, ¿no? O lo que sea, ¿no? O hacemos una salida o tal. Sé que no vamos a terminar, entonces yo me voy adelantando, ¿no? Y más para realmente hablarles de todo, aunque no lo dé. Pero claro, nosotros además de ser seres que nuestra mente trabaja así de esa manera, computando, pero no computando solo 1, 0, 1, 0, 1, 0, sino de otra manera, a la teoría cognitivista se le ve un gran problema y ese es el libro que yo les dije que estaba preparando para darles una lectura muy interesante y es el tema de la inteligencia emocional, de la dimensión emocional, ¿no? De cómo influye en ustedes lo están viendo y lo están experimentando en este momento, cómo los aspectos emocionales influyen en nuestro rendimiento cognitivo también, ¿no? Entonces, el no tener en cuenta, y la teoría del cognitivismo no lo tiene en cuenta, ahora está empezando a haber investigación que intenta, digamos, teorías que intentan fundir, les resulta muy difícil el equilibrio, ¿vale? Fundir estas dos cosas porque les resulta difícil, ya no solo a nivel de postura, sino a nivel teórico, ¿no? Cómo juntar los presupuestos teóricos del cognitivismo con los presupuestos teóricos de que la emoción también influye a nivel cognitivo, ¿no? Eso es complicadísimo. Entonces, es una limitación muy grande, aunque por un lado hay muchísimo que investigar todavía, porque hay muchos debates abiertos, hay una incapacidad si se sigue únicamente por ese camino, que ya os digo que no, que están corrigiéndolo, la teoría cognitivista tiene una incapacidad importante para representar la dimensión emocional, cognitiva del ser humano o que influye
en los aspectos cognitivos del ser humano. Está eso clarísimo, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, que así lo empecé, yo quise mostrarles eso primero en el problema de la indefensión aprendida, ¿no? Cuando tú sientes determinadas cosas a nivel emocional, eh, tu nivel cognitivo, tu nivel de resolución de problemas a nivel cognitivo se ve afectado. Por lo tanto, esto no es como una computadora, no es como una simple computadora, ¿no? Ya no es solo el problema de unos ceros, es un problema que va más allá, y entonces el cognitivismo se está quedando corto. ¿Alguna pregunta de esto? Que yo creo que es interesantísimo. Veis que cada nueva aportación y cada nueva limitación de una aportación presenta una nueva interrogante y un nuevo interrogante, perdón, y un algo de cachis, aquí hay que investigar más, ¿no? No, no es Cazadora de Mentes, es un programa de gracias, entonces no es Cazadora de Mentes, es un programa de la 2 que creo que no lo pasan todas las semanas, no sé si tiene o tenía una periodicidad mensual o algo así, y van buscando a gente así, mentes importantes, cabezas importantes. No es Los Imprescindibles como el otro día, lo de Lledó. Bueno, no me acuerdo. Bueno, si quieren, podemos dar hoy porque es interesante, o si no dejarlo. Yo creo que sí, que podemos tranquilamente no dar esto sí que no hoy, de ninguna manera, pero sí dar esto porque es fascinante. Si no, también si quieren lo dejamos, no pasa nada. Aparte yo sobre las 6 creo voy a tener una llamada. Voy a esperar que me acaba de escribir Julio. Fijaros, me dice que la prueba tiene que ser por la mañana, o sea que tiene que ser un día antes de estar con vosotros, y que yo le mando las preguntas, así las voy viendo, y es una maravilla ver cómo se interesan. Fijaros qué agradecido, ¿no? Luego tenemos una suerte tan grande. Yo iba a mirar otra cosa, que era un aviso del instituto, si me había entrado un aviso del instituto, bueno, y al final no lo vi. Madre mía. Eh, no, 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 no. Vale. Bueno, al final no miré lo que tenía que mirar, Dios mío. Si no pincho, no voy a mirar. Perdonad. Bueno, tengo tantas cosas aquí. Creo que a las 6 tengo una llamada. No, a las 6:30. Bueno, tenemos tiempo bien. Les decía que es interesante la teoría del aprendizaje social de Bandura. Está, bueno, de actualidad, es de actualidad. Está relacionado, les decía que era interesante que lo viéramos hoy porque está relacionado con lo de Vygotsky. ¿Veis? Y entonces teníamos ya el puente hecho. Y es muy bonita, está muy bien y creo que les va a resultar de interés. ¿Vale? Y con eso terminaríamos la clase de hoy porque ya no necesitamos más acumulación de explicaciones. Además, con la siguiente entraríamos en un cambio de paradigma, ¿vale? En un cambio de marco conceptual, y para eso es mejor entrar otro día. Ya no es solo por la acumulación de explicaciones, sino que, bueno, es mejor hacer un parón, aquietar y entrar otro día. ¿De acuerdo? Vamos con Bandura, que les va a gustar, yo creo. Y además deberían de tenerlos intrigados esos niños de ahí. Si puedo, que creo que no, porque no veo ninguna... Y yo tengo esto en algún lugar donde lo tendré. Me pongo a buscar luego un momentito en la web, porque hay una pequeña película donde se ve esto, pero en película, vamos, que estos son las fotos. Lo que pasa que por algo yo puse las fotos y no la película. Ahora no recuerdo por qué decidí
hacer una cosa y no la otra. No sé si era por algo de tiempo, por calidad o por... no recuerdo por qué. Bueno, fijaros que cuando nosotros veíamos a Vygotsky, vámonos a ver a Vygotsky, aquí tenemos a Vygotsky. Vygotsky lo que hacía era ir hacia atrás, voy hacia atrás, aquí, y lo que intentaba era, acordaros que íbamos a mirar autores y escuelas que se oponían al conductismo y que tenían unos ciertos puntos comunes, que era la teoría cognitiva, etcétera, ¿no? Todo empezaba con Piaget, ¿vale? Pero, aunque nosotros no lo dijimos exactamente, aquí si uno sacaba las conclusiones de la teoría piagetiana, perdón, se producía la paradoja, la llamada paradoja piagetiana. Perdón que me olvidé de hablar de Luria. Luria es muy importante también, tanto Vygotsky como Luria, ¿vale? Son los que van a desarrollar la teoría, no sé cómo se me pasó, perdón, la teoría del área de desarrollo potencial. Disculpad, por favor, se me fue de la cabeza totalmente, a veces me quedo absorta pensando en lo siguiente, aunque tenga las cosas delante. Si se acuerdan lo que hacía él para desarrollarlo, que tenía un poquito que ver, voy un poquito para atrás de nuevo, con cosas de Brunner, lo del aprendizaje por descubrimiento, la idea de potenciar capacidades, veis que ya está metido dentro de lo que es la teoría cognitiva, digamos, está flotando en el aire eso de potenciar capacidades, ¿no? Digamos que había que desarrollarlo, que finalmente no, la cosa no podía quedarse simplemente en esa cosa estática de Piaget, de esta fase de desarrollo, la siguiente fase de desarrollo, la siguiente fase de desarrollo, ¿no? Bueno, pues Vygotsky y Luria, ahora sí lo digo bien, van a desarrollar esa teoría, ¿no? Del desarrollo potencial, donde se decía que el gran problema de Piaget, y ahí lo de la paradoja piagetiana, es que Piaget se quedaba únicamente en el desarrollo efectivo y no en el desarrollo potencial, ¿vale? Y que lo que había que hacer era centrarse en la zona de desarrollo próximo, porque las funciones psicointelectivas aparecían dos veces. Primero como sociolectivas, ¿no? O sea, se aprendía socialmente en el entramado social, y luego como actividades individuales, ¿vale? Entonces, que había que distinguir que hay cosas que se pueden aprender por sí mismo, ¿vale? Y hay otras que se pueden aprender con ayuda de otras personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a Bandura, ¿vale? Y fijaros ahora la conexión, yo creo que ahora la podéis ver bien, vamos a poder entender mejor cómo dentro de toda esta corriente que yo os digo que es realmente el cognitivismo, está atravesando las investigaciones de una manera u otra, ¿vale? Te declares o no te declares cognitivista, a no ser que seas un psicoanalista o un conductista irredento, bueno, cosas del cognitivismo van a aparecer, marcos, líneas, lo que sea, van a aparecer en tu investigación, y eso es lo que aparece en Bandura, ¿no? Él lo que propone es lo que se llama una teoría del aprendizaje social, ¿vale? En algunos puntos, como les decía, tiene semejanza con la teoría del área de desarrollo de Vygotsky, y en lo que se va a centrar, fijaros, es en la importancia, en la gran importancia de la conducta imitativa de los niños como un factor educativo, ¿vale? Algo que, por cierto, ya había sido estudiado en los griegos con el concepto de mímesis, ¿no? Lo que hay de nuevo, tú dirás, bueno, pero eso lo sabe todo el mundo, los niños imitan la conducta, ¿no? Bueno, esto es relativo. Quiero decir,
porque desde el simple sentido común la gente dice, bueno, que los niños siempre repiten lo que ven. Bueno, eso es relativo, quiero decir. Había un chiste que yo leía el otro día, ¿no? Que decía, los niños siempre siguen el ejemplo de sus padres y hacen lo que ven. Y dicen, bueno, yo estoy limpiando todo el día y mi hijo tiene la habitación hecha una porquería. Bueno, pues, o sea que no es tan así, ¿no? La idea sí es cierta en algunos puntos y como una cosa general de que los seres humanos aprendemos imitando. Pensad, por ejemplo, a caminar, a sentar, la enorme capacidad de imitación que tienen los niños, ¿no? Es tremenda. Además, nosotros tenemos lo que se llama neuronas espejo, ¿no? Ya desde el punto de vista fisiológico, que nos permiten, además de otras cosas, imitar eh, lo que está haciendo otro humano, ¿no? Pero lo importante, lo nuevo, lo novedoso aquí es, digamos, el concepto de modelado de aprendizaje y el concepto de autoeficacia y cómo se relacionan, ¿vale? El modelado, porque él más que de mímesis, más que de imitación, va a hablar de modelado de aprendizaje, ¿no? De cómo con el aprendizaje se va modelando, ¿no? La persona, lo que la persona es, lo que la persona sabe, lo que la persona hace, ¿no? Entonces habla de modelado de aprendizaje imitativo, fijaros, no habla simplemente de imitación, ¿no? Se apoya en el concepto, fijaros, muy importante, súper importante, ya vais a ver lo interesante que va a ser para nuestra situación esto, de autoeficacia, concepto de, no de eficacia, sino de autoeficacia. Y ya les voy adelantando que va a ser muy importante dentro del concepto de autoeficacia, no la autoeficacia real, no que nosotros seamos eficaces y nosotros autoeficacia, sino que nos percibamos como autoeficaces, no que realmente seamos autoeficaces, ¿no? Para solventar problemas, por ejemplo, para aprender, para lo que sea, sino que nos percibamos como autoeficaces. Bueno, empezamos, ¿no? El individuo, a partir de aquí, fijaros de esto que estamos hablando, ¿no? De la relación entre el modelado de aprendizaje imitativo que se apoya en el concepto de autoeficacia, Bandura lo que dice es que el individuo tiende a reiterar, a repetir, ¿no? Las acciones imitativas de un modelo en la medida que se incrementa su creencia, su propia creencia en su propia capacidad para realizar esas acciones, dichas acciones, ¿no? Con éxito. Entonces, cuando tú imitas un modelo, y vas modelando, de ahí viene la idea de modelaje, ¿no? Por imitación, modelaje por imitación. Cuando el individuo, nosotros creemos en nuestra propia capacidad para realizar la misma acción que está realizando el otro a quien estamos imitando, realizar esa acción con éxito. Si desde luego nosotros no creemos que la podamos imitar, pues no vamos a aprender, no vamos a modelar por imitación, ¿vale? Nuestra acción, ¿no? Van a haber tres factores para que los individuos, para que nosotros desarrollemos este aprendizaje modelando, o sea, imitando un modelo, como les acabo de decir. Esos tres factores los tenéis ahí, son la retención, la reproducción y la motivación. Lo tenéis explicado en el libro y yo creo que en sí mismos, para mí, no me necesitáis en gran cosa para explicar lo que es una retención de modelo, una reproducción de modelo y la motivación no que hay para imitar ese modelo, lo importante que puede ser. Lo interesante que les decía que tiene esto es que él realizó algunos trabajos de investigación sobre la imitación de conductas agresivas, ¿vale? Y tenéis ahí las investigaciones. Los niños y las niñas que observaban, fijaros el condicional,
Una mujer que era agresiva con un muñeco, sin más imitaban esa conducta, ¿vale? Había un muñeco en la sala, lo estoy resumiendo mucho, había unos muñecos en la sala y los niños en general no le hacían nada al muñeco, eso es un poco el resumen. Pero en cuanto veis que son niños pequeñitos, en cuanto veían que se introducía otra condición experimental y sin que la mujer los incitara a hacer nada ni nada, simplemente era agresiva, se mostraba agresiva con el muñeco, los niños tendían a imitar eh, la acción de la mujer. Ellos a partir de aquí ampliaron el estudio a efectos a los efectos que los contenidos violentos pueden tener, los contenidos violentos de los medios de comunicación, ¿no? Sobre la conducta de los espectadores, especialmente de espectadores más modelables, que obviamente son niños y niñas y adolescentes, ¿vale? Y personas en la primera juventud. Por eso a mí me preocupa a veces tanto lo que ven y por eso, por ejemplo, quise que viniera a no con el tema de la sexualidad y el tema del porno y todo eso, ¿no? Y se confirmaron los resultados iniciales, o sea, los resultados iniciales de que el estar viendo agresividad en los estudios de Bandura eh, lleva a modelar por imitación una conducta más agresiva, entre otras cosas porque la naturalizas, ¿vale? Digamos así fácilmente. Claro, esta preocupación va en aumento, ¿vale? Se incrementó muchísimo, muchísimo con la aparición de nuevos medios, como por ejemplo los videojuegos, bueno, ahora las estupideces de los retos, estos, los challenge, válgame Dios, y con, digamos, aún más, redes sociales, ¿vale? Donde hay importancia de líderes de opinión surgidos en el grupo de igual y sin ningún tipo de control, que normalmente hacen cualquier tipo de cosas, cualquier tipo de burradas. O sea, esta gente que sube a la red y además que después los terminan pillando porque encima son bobos de todo, ¿no? Andando a 220 kilómetros por hora por la autopista y cosas así, que eso es un comportamiento súper agresivo, ¿no? Eh, con los demás, contigo y con tu familia, porque si te matas, a ver, no me digas que eso no es una agresividad brutal, ¿no? Eh, entonces ahí tenéis a los niños, ¿vale? Ponerme ahí si queréis preguntar algo. Voy a buscar, porque ahora me quedé yo conmigo misma intrigada. ¿Por qué no quise poner el... Quizás porque fuera largo. Bandura, muñeco bobo vicio. Bueno, 0,43. Vale, ya lo encontré. Voy a mirar una cosa aquí. Ahora vuelvo a nuestro chat. Of behavior through modeling. Children watch. Vale, ya lo encontré, dura 5 minutos. Si quieren lo ponemos. Se los pongo aquí, ya saben que pongo la... Es porque dura 5 minutos, creo que por eso no lo puse. Y no me gustan los subtítulos. Están en un rojo un poco... pero no me acuerdo exactamente si es por eso. Es interesante. ¿Queréis verlo? Os mando el enlace. Creo que son 5 minutos 44, una cosa así, no es mucho. Son las 17:45. Estaríamos terminando 17:50. Porque ya terminamos con Bandura. Y lo cerramos.
Os pongo el vídeo, chicas, chicos. Lo pondría a pantalla completa, porque aquí sí que, si no, tendría que abrir en otro lado. Bueno, es un rollo. Puedo hacerlo, puedo abrir en otro navegador, ¿eh? Voy a hacer esto, por si tengo que abrir en otro navegador, según lo que me vayan diciendo. Mira, es que tengo... A ver, saca de ahí, que me vas a dar error. Saca de ahí, saca de ahí, saca de ahí. Mira, saca de ahí. Saca todo de ahí. Me van entrando. Pues no lo veo. The segment you're about to see is taken from an La cámara rápida, ay, no me acuerdo muy bien. Bueno, puedo poner la cámara rápida mientras él va hablando, pero cuando salen los muñecotes... ¿dónde pongo a cámara rápida? Subtítulos, configuración, velocidad de reproducción. 1.25. 1.25 va bien, ¿vale? The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. The model pummeled a doll with a mallet, flung it in the air, kicked it repeatedly, threw it down and beat it. It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. The room contained varied play materials, and children could choose to play aggressively or non-aggressively.
The children devised new ways of hitting the doll. Now, the object of interest was the novel aggressive acts, not punching the doll. The children in the control group, who had no exposure to the aggressive modeling, never exhibited the novel forms of aggression. And here's a creative embellishment. A doll becomes a weapon of assault.